Entonces, las observaciones, la preposición min con sufijos sufre una reduplicación y la asimilación de la nun. La forma con el sufijo ni de primera singular realmente viene de una forma de min más ni. Segunda y tercera de plurales son predecibles con asimilación normal o alargamiento compensatorio. Se hace la observación que la forma mimenu puede ser tanto desde él o desde nosotros, o más que él, más que nosotros, ¿no? Y la forma de la preposición kaf con los sufijos es kamo, que hay que aprenderla como una forma alterna de kaf, ¿no? Es kaf, kamo. Una vez más, las formas plurales de segunda y tercera personas siguen el patrón regular solamente con la kaf, parecido a la preposición lamed, porque tenemos kajem, kajen, kakem, kaken, ¿no? O sea, se comporta igual que lamed. En el caso de la forma kamohu, tiene una forma variante del sufijo pronominal, como les mencionaba. En vez de o, hallamos la forma original hu, que es mucho más cercana, naturalmente, a la forma del pronombre independiente. Y eso es todo en cuanto a contenido de esta lección. Veamos el vocabulario. Tenemos la palabra boker, les había mencionado hace unos días que buenos días se dice boker tov, ¿verdad? Y erev. Estas dos palabras, boker y erev, son las palabras que aparecen al final de varios versículos en Génesis capítulo 1, ¿no? Para referirnos a la conclusión de los días. El primer versículo, el versículo 5, me parece. Parece el versículo se llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Tenemos las palabras día y noche. Luego dice y fue y hubo erev tarde y hubo mañana día 1 o primer día, ¿no? Okay. Entonces tenemos la palabra tarde y la palabra mañana. Fue la mañana y fue la tarde. El contraste es yom y laila. Yom es día, que puede ser las 24 horas o puede ser el periodo de luz. Puede ser una era también. Podría ser una posibilidad, pero notemos, solo una observación interesante, que en un mismo versículo tenemos la palabra yom con dos significados. Uno, para referirse al período iluminado, llamó a la luz día, porque el período oscuro, Hoshek, le llama Laila, y el otro sentido, Yom, para referirse a lo que combina entre tarde y mañana. O sea, en este segundo uso, día 1 se refiere al hecho de que hubo tarde o mañana, o sea, Yom aquí es la combinación de tarde y mañana, ¿no? Entonces, en un versículo, Yom tiene dos sentidos diferentes, curiosamente, ¿no? Ok. No digo más. Erev es la palabra tarde, noche o anochecer. Es decir, Erev es el periodo que termina con el crepúsculo. Crepúsculo es verdad, sí. O sea, en el crepúsculo. En el crepúsculo termina Erev y comienza Laila. No, es en ese punto. También tenemos la palabra shulhan, que es una palabra masculina, pero su plural es enot, shulhanot, es la palabra mesa. Kli o keli es la palabra vaso, jarro, olla, recipiente. Su plural es kelim, con la vocal larga, tsere bajo la kaf. Tenemos la palabra kol. La palabra kol propiamente es un sustantivo que traduciríamos algo así como totalidad. Sin embargo, se utiliza en una construcción genitiva
con el sustantivo con el cual se combina y equivale a nuestros adjetivos, que son determinativos en español. No necesariamente determinativos, son adjetivos calificativos, quizás son adjetivos todos, todo, cada. Indefinidos. No, son indefinidos. Todos, todo, cada. Propiamente, como mencioné, col es un sustantivo que su traducción sería totalidad, pero en la manera como se construye con los otros sustantivos, equivale a nuestros adjetivos todos, todo, cada. Por ejemplo, combinado con un sustantivo sin artículo, kol yom, en este caso, por estar con un artículo indefinido, equivale a cada día. Traduciendo literalmente sería la totalidad de un día, o todo un día, pero tiene aquí este sentido distributivo, cada día. Con el sustantivo con artículo tenemos kol hayom, todo el día. Traduciendo literalmente sería la totalidad del día, kol hayom, sería todo el día entero. Kol asher es una frase que se utiliza frecuentemente y se traduce todo lo que, y podemos encontrarlo con adjetivos, por ejemplo, en esta forma un tanto abstracta, kol yafa, todo lo hermoso, recordando que el femenino puede utilizarse para dar ideas abstractas o neutras. Entonces, en el caso del adjetivo, la forma femenina es la que se utiliza para dar esa idea abstracta o neutra. Kol yafa, todo lo hermoso. Kol es una palabra breve que puede escribirse independientemente, entonces se vocaliza con la vocal O larga, kolem, o puede escribirse juntamente con la palabra unida por medio del makef, entonces se escribe con la O corta, kametz hatuf. En todo caso, siempre la pronunciación es kol. Esta palabra puede unirse con sufijos pronominales para indicar, por ejemplo, combinaciones como todos nosotros o todos ellos, etc. Aparece un conocido pasaje para nosotros, Isaías 53, creo que es el versículo 6. Sí, el versículo 53 comienza con esta forma de kol, que a la hora de agregar el sufijo se duplica la lamed y la o se reduce a u, de la forma kulanu, todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Entonces el versículo comienza con esa forma. También puede tener sufijos pronominales esta palabra, ¿no? La palabra que se traduce voz también se pronuncia con. Sí, la palabra voz, sonido, se pronuncian igual, solo que en este caso se escribe con kof y se vocaliza con una holem bab, ¿no? Esta otra es con kaf y es con una holem simple, que puede reducirse a kametz hatuf si se une a la palabra con makef, ¿no? Como es una O variable, o sea, es una O que no es históricamente larga, se puede reducirse. Entonces, si la palabra se agrega a la otra palabra con makef, se reduce a kametz hatuf, o puede reducirse a kibutz si la palabra agrega sufijos pronominales, ¿no? Como tenemos el caso aquí en Isaías 53, 6, ¿no? O sea que varía, es una O variable, es una O que no es históricamente larga, o sea, no es una vocal firme, mientras que en el caso del kol voz, la O sí es una O históricamente larga y por eso se representa con holem bab. Y se escribe con kof, mientras que este es con kaf, ¿no? Pero la pronunciación, bueno, para todo propósito práctico es lo mismo. Tenemos otra preposición, la preposición ad, que significa hasta, a, por, tan lejos como, etc.
Está puesta aquí la forma alterna de kaf en la forma kamó. Y a continuación algunos verbos de este grupo de verbos que se estudiaron en esta lección, que son los verbos vacíos, llamados también verbos de vocal media, es decir, aquellos verbos cuya segunda letra es una de las semivocales, por eso se les llama también así verbos vacíos o de vocal media, porque una de sus tres letras es una de las semivocales, ya sea vago, ya sea yod. Entonces tenemos el verbo cum, es el verbo levantarse, y ahí está hecha la mención del talita cumi de Marcos 5, ¿no? Aunque como mencionábamos, propiamente en la cita de Marcos es arameo, no hebreo, pero la palabra hebrea cum es idéntica en lo que respecta al imperativo al hebreo en este punto. Tenemos el verbo sim, poner o colocar. Recordemos que en el perfecto estos verbos pierden la letra media y independientemente de que tengan vav o tengan yod como su vocal media, el perfecto va a ser igual en ambas formas. Entonces cum, su perfecto es cam, sim, su perfecto es sam. El verbo bo, que aparte de ser un verbo vacío o de vocal media, también es un verbo cuya tercera letra es aleph, que se vuelve muda al cerrar sílaba. El verbo bo significa ir, venir, entrar, su perfecto es ba. El verbo tsum es el verbo ayunar, el perfecto es tsam. Y el verbo gur es residir o morar, pero es un residir o morar como extranjero. El perfecto es gar. Como se indica ahí, significa residir o morar temporalmente en una tierra sin derechos de ciudadanía, es decir, morar como extranjero.